Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la inauguración del quinto encuentro de, por favor, mi mente está en otro planeta, Archivo de Artes Visuales de Bio Bio, cuyo nombre tiene este año en Archivos de Arte y Prácticas Colaborativas. Bueno, como dice aquí, este es nuestro quinto año de trabajo en conjunto con Pía, Claudia y Eduardo, y en algún momento nuestro querido Carlos presente aquí, el primer año de nuestro encuentro. Muy contentos porque conversando entre nosotros no nos habíamos dado cuenta cuánto tiempo llevábamos trabajando en esto. Ha sido un carrusel de emociones y en distintas cosas desde que comenzamos, con la idea de hacer de archivos de entre constituciones. O sea, 1981 hasta ahora, recopilando y recolectando material de los artistas visuales contemporáneos de la región del Biobío, no solo de Concepción, que eso es un hincapié súper importante que hay que hacer, porque la producción artística visual no solamente se concentra aquí, sino también en las dos provincias que son Arauco y Biobío. Contarles el recorrido es un poco largo porque hemos hecho muchas cosas, tanto en provincias como en Concepción, pero digamos que este momento es muy auspicioso para nosotros porque por fin le damos una configuración a lo que es el archivo mismo, ya dejando de lado un poco el tema del encuentro de artes visuales y solo dedicándonos al tema archivístico. Eso, el bienvenida. No sé si Claudia quiere hacer unas palabras. Hola, muy buenas tardes. Solamente quiero introducir un poco lo que es el encuentro 2025 del archivo. Nosotros partimos en el Día Internacional de los Archivos. El 9 de junio se abre este proyecto con una exposición que hemos desarrollado que se llama Panorama Archivo. Esta exposición lo que busca es mostrar, sacar de esta página web donde contiene este fondo documental, ¿cierto? Sacar esas obras y llevarlas a la comunidad. Entonces, ¿cómo nosotros quisimos desarrollar esto? A través de una pregunta, ¿ya? Y además desarrollamos una curatoría que tenía que ver tanto de las obras visualmente como del contenido, ¿ya? Sacar archivos que no son nuestros, de un equipo y trabajar, ¿no es cierto?, desde estos derechos de autor también, ¿cierto?, considerando esto y trabajar con todo el respeto del mundo de una obra que no es nuestra. Desarrollamos esta exposición y trabajamos distintos elementos mostrando, por ejemplo, el Código de las Buenas Prácticas, que es un área que también hemos trabajado. También mostramos algunos documentos que fueron prestados por personas que pertenecen al archivo y también mostramos un trabajo que hemos desarrollado en las comunidades para construir archivos, ¿ya? Que es un poco lo que vamos a conocer durante esta semana entre los encuentros de las charlas y los conversatorios. Entonces, eso, algo que me falte decir, bienvenidas y bienvenidos, bienvenides a todos, ¿cierto? Y estamos muy contentos. Pía, algo querrá decir. Hola, linda tarde, muchas gracias a todas y todos por estar acá. A continuación vamos a presentarles breves charlas de Vania Caro y Sebastián Rivas, con quienes desarrollamos diversos talleres durante el mes de junio en torno a lo que es el Archivo de Artes Visuales. En el caso de Vania fue el taller Mapeo Regional de Archivos de Arte Interdisciplina, y en el caso de Seba fue una recolección de fotografías desde las memorias cotidianas de artistas locales. En el caso de Vania fueron a partir de 2 sesiones que se realizaron en la Biblioteca Municipal de acá, y en el caso de Seba fue en la Biblioteca Municipal. Fueron instancias preciosas y que se relacionan de una forma muy diversa, pero que a la vez se retroalimentan en sí mismas. Mira, en el caso de Seba, la activación a la memoria fue por medio de la fotografía, de este registro fotográfico de memorias cotidianas, de lo que rodea la configuración de la obra de arte o de la producción artística. Y en el caso de Vania fue a través de pesquisar este mapeo, ¿no?, de los diversos archivos del Biobío, de distintas instituciones y también archivos alternativos y desde la periferia, en donde por medio del bordado, ustedes pueden ver acá, del bordado, del dibujo, de la pintura, se volvieron también a relevar estas memorias. ¿Por qué? Para nosotros es súper importante eso, construir, reconstruir la memoria del arte de la región. Eso, así que sin más, bienvenidas, bienvenidos Vania y Seba, y los dejo. Gracias. Gracias.
Ya. Más presión, pongamos. Bueno, gracias por invitarme, primero que todo, a formar parte de este proceso. Cuando acá me hicieron la invitación de generar un taller de mapeo de los archivos de artes visuales e interdisciplina del Biobío, fue un desafío bastante interesante, porque si bien es cierto, yo siempre he trabajado mucho con cartografía, ya sea como parte del método de mi proceso investigativo, creativo, o como el insumo estético en sí mismo, y siempre se acude en estos procesos a los archivos, nunca había derechamente cartografiado archivos. Me parecía como algo muy abstracto y bien difícil como de agarrar. En ese sentido, para comenzar con estas jornadas, yo me pregunté cómo íbamos a trabajar la cartografía en sí misma. Porque cuando hablamos de cartografía tenemos tan metida en la cabeza como el plano, ¿no? El mapa, derechamente, que es muy difícil salir de esa idea. Y ese mapa lo que nos hace es... Ese mapa lo que nos hace es ver relaciones de poder. Los mapas siempre son jerárquicos, ¿no? Siempre hay algo que es más importante, algo que es un núcleo, algo por lo que se parte y de lo cual derivan los otros significados. Y siempre depende mucho de quién lo realiza, la importancia que le da a cada lugar. En ese sentido, empezamos pensando en cómo vamos a definir o cómo nos vamos a situar frente a la cartografía y cómo nos vamos a situar frente al archivo. Algunos como ideas, conceptos que aparecían en estas discusiones era que la cartografía como representación del territorio, como una representación ideológica del territorio, ¿cierto? Lo que muestra y lo que no muestra se pueden ver desde los dos sentidos, lo que censuran las cartografías y las relaciones que generan entre lo que van mostrando. Y los archivos también tenemos que son representaciones ideológicas del territorio, que podemos definir un archivo, conocer un archivo desde lo que muestra y también desde lo que no muestran, desde lo que deciden dejar afuera de la edición, ¿cierto?, del catálogo, y las relaciones que generan. Teníamos ahí un símil entonces entre los dos lenguajes que hacían que dialogaran súper bien. Y para empezar, sobre todo en la primera jornada, empezamos a ver algunos referentes de representaciones del territorio que fueran diversas, que no fuera el plano cartesiano, ¿no? Entonces ahí empezaron a aparecer, por ejemplo, obras como Signos Cardinales de Livia Posada, donde ella lo que hace es dibujar en las piernas de mujeres que han tenido que ser desplazadas por el conflicto armado en Colombia, dibujar las rutas, ¿cierto?, los mapas. También estos peinados de mujeres esclavizadas, sobre todo en la zona de Cartagena, donde en los peinados ellas dibujaban, diseñaban las rutas de escape, que también podríamos perfectamente definir como mapas, pues, como cartografía. Y entender siempre, nos conversábamos mucho de esta idea de que el mapa es un relato simbólico e ideológico y que son interpretaciones, ¿no?, de un territorio ya fuera geográfico, físico, conceptual. Después fuimos viendo otros tipos de cartografías donde ya se empezaba a enlazar, empezaba a aparecer el arte contemporáneo mezclándose, cruzándose con otras disciplinas como las ciencias sociales, como la astronomía, la medicina, un montón de otras cosas. Como ahí, por ejemplo, estos mapas de Stanley Brown, donde él le pide a muchas personas que dibujen el mismo recorrido desde un punto a otro y luego recoge todos los dibujos y se da cuenta de que cada persona dibujó un mapa distinto. Tenemos el colectivo Geografía Crítica del Ecuador, por ejemplo, ahí donde hacen esta cartografía de los feminicidios en Ecuador, entendiendo que era una información que no estaba y que por lo tanto estaba siendo invisibilizada. Estaba anulada dentro del discurso del imaginario nacional,
Entonces era necesario hacer esta cartografía. Y, por ejemplo, tenemos a los iconoclasistas, este colectivo argentino, que genera ya de hecho, genera un manual de mapeo colectivo que puede ser difundido, donde las personas pueden descargar el material, descargar la simbología para generar sus propios mapas comunitarios, etc. Acá puse este que surgió a raíz de, en Valparaíso, el 2014, después de un incendio, donde mucha gente estaba protestando, incendio en las quebradas de Valparaíso, ¿cierto? Mucha gente protestando porque necesitaban que les entregaran una solución, que les entregaran sus viviendas, y el alcalde de ese tiempo, que no me acuerdo del nombre, les dice esta frase famosa, no tan violenta y absurda, que es: te invité yo a vivir aquí, y a raíz de eso surge este relato cartográfico. Entonces aparece ya como nuevo concepto que la construcción de un mapa constituye una manera de elaborar relatos colectivos en torno a lo común. Y cuando hablamos de relatos colectivos en torno a lo común, inmediatamente nos llega como esta noción de nuevo de archivo, ¿no? Una manera de cierta forma de organizar la memoria. Ahí conversábamos que el archivo no es neutral, como ya decíamos, tiene el poder de interpretar y de interpelar la historia también, y puede intervenir en la manera en que se organiza la memoria colectiva. Estamos rodeados de múltiples archivos que anulan un montón de realidades y entonces pueden perfectamente pasar a ser como un territorio, un campo de batalla, ¿no? ¿Cómo archivamos? ¿Qué vamos a entender como archivo? Y entonces nos adentramos en los archivos que estaban en el reservorio del Archivo de Artes Visuales del Biobío, que está el archivo feminista Esther Hernández Cid, con toda la información gráfica, sobre todo del Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer, el CODEM, que ahí hay registro de eso. Tenemos Invisibilidades, este proceso de archivo de artistas penquistas, ¿cierto? Mujeres de 1980 al 2020. Concepción, te devuelvo tu imagen, un archivo ya en lenguaje libro, ¿cierto? Que Resistencia Cultural del 72 al 91. Tenemos RAP, que es el archivo de artistas visuales de Concepción, que son entrevistas. Carro. Archivo Guillermo Moscoso, Archivo Volver, Archivo Sonoro a Oír, Memoria Fílmica Pencopolitana, ahí hay algunas fotos de algunos de ellos. El Archivo Héctor Herrera, El Pajarero, que ahí está, que es el de este artista tomecino, grabador y pintor, que luego se va a Santiago y de ahí emigra a distintos lados y que tiene una carrera súper prolífica, pero que cae como en el olvido también. El Archivo de las Yeguas del Apocalipsis y el Archivo de Cultura Tradicional Patricia Echavarría, que es como el más nuevo, si se quiere. Entonces nos vimos con otro cuestionamiento: ¿de qué forma íbamos a cartografiar estos archivos? ¿Cómo nos relacionábamos con ellos? Había muchos que no eran conocidos por nosotros o con los que no teníamos la misma relación. Habían algunos con los que había una relación como de oídos nomás. Y empezaron a salir conceptos porque nos dimos cuenta de que no queríamos, y acá está el resultado, de que no queríamos que uno se viera más importante que otro y que tampoco queríamos generar un núcleo, porque todos eran muy diversos. Si bien tenían similitudes o se congregaban en algunos conceptos, todos eran muy diversos. Entonces, más que generar un orden, lo que queríamos era generar un caos. Empezaron a salir conceptos desde cómo nos enfrentábamos a estos archivos que estábamos conociendo, como los afectos, la resistencia, la memoria, la experiencia, la invisibilidad, el olvido, la violencia, los saberes, comunidad, sonoridades, territorios y muchos más. Y nos dimos cuenta de que en el fondo lo que teníamos que hacer... se fue la última, ya no importa.
que en el fondo lo que teníamos que hacer era generar relaciones, que era más que nada generar como un rizoma entre todos estos focos que a su vez dan pie a otras conversaciones, a otros diálogos, a otros cruces. Escogimos 2 palabras, 2 conceptos como para partir por algún lado, que fue memorias y archivos, que aquí está archivo y por allá está memoria. Y desde allí empiezan a generarse, a salir estas palabras, a entrecruzarse y finalmente se unen en un todo. Ahora, si se fijan o si después se pueden acercar cuando terminemos y verlo bien, todos los archivos confluyen en la palabra archivo y todos los archivos confluyen también en la palabra memoria. Finalmente creo que logramos generar esa discusión, esa reflexión y generar un proceso reflexivo que en el fondo nos permite hacer relaciones y dejar como un punto abierto, porque al no ser un discurso cerrado, al no ser una cartografía que para en algún momento, esto se podría llegar, o sea, se podría seguir completando múltiples y múltiples veces. Eso. Excelente. Muy bien. Muchas gracias. Perfecto. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Primero agradecerles su presencia hoy, agradecer al archivo por sumarnos a este reto, a estos talleres que se realizaron. Puntualmente, hoy me toca hablar sobre la recopilación del fondo número 2 del Archivo de Artes Visuales Bio Bio, la cual se enfoca en memorias cotidianas de artistas locales. Es un tema muy amplio, es un tema muy sensible por lo demás y por eso no menos importante. De alguna forma a todos nos involucra. Les quería comentar, generalmente me pongo muy nervioso en este tipo de situaciones, así que paciencia. Esta vez vine con un torpedo, así que espero no ocurra nada. Siguiente. Bueno, el sábado 28 de junio realizamos el primer hito, que fue un taller presencial en donde convocamos a personas que quisieran participar de esta recopilación, puntualmente de archivos, fotografías de su memoria cotidiana, en torno a las prácticas artísticas. La idea no era recopilar obras, o sea, imágenes de las obras, sino lo que ocurre alrededor, detrás. El proceso creativo, nuestras reuniones, nuestras amistades, nuestras colectividades, todo lo que nos rodea al momento de poder generar obra. Entonces, en esa instancia lograron llegar 4 personas quienes trajeron diversos archivos. Puntualmente llegaron archivos desde memorias familiares hasta memorias desde las prácticas colectivas de trabajo, como por ejemplo llegaron fotografías de procesos creativos de Mesa 8, de la conformación de Taller Falucho. Carolina Jara también trajo algunos recuerdos, memorias de su hermano, quien fue artista en cierta época. Entonces igual fue interesante el contraste que se generó en torno a los archivos que llegaron. Puntualmente, estas instancias, si bien el objetivo principal es recopilar imágenes, archivos, creo yo que lo más nutritivo es el encuentro, el poder escucharnos y el poder hablar desde nuestras prácticas. Y eso creo yo es lo más relevante al momento de hablar de memoria sensible, memoria cotidiana y memoria en torno a la creación de la obra. Son estos tipos de encuentros, son las instancias de bohemia, instancias de cariño, de regaloneo, las que nos conforman a nosotros como personas y por ende nos conforman a nosotros como estas inquietudes que de alguna forma queremos trabajar desde nuestra práctica artística, sea cual sea. Entonces, como les comentaba, es un tema bien amplio, pero súper importante. Luego, después, a la fase 2 de esta actividad, hicimos una pequeña intervención que fue colocar estos hilos alrededor del lugar donde se hizo el taller, de manera un poco caótica, y colgamos los archivos recopilados al azar. Y la idea era que con otros hilos
Bueno, y también anotar conceptos que se solicitaron al momento de entregar el archivo. Se entregó una ficha donde las personas fueron llenando y conceptos claves. Y esos conceptos claves también se colgaron. Entonces la idea era realizar una especie de entramado con otros hilos entre las imágenes, entre los conceptos y generar una especie de cartografía un poco tridimensional, bien caótica, en donde aparecieron hartos conceptos en común, tales como la importancia de la reunión, la colectividad, la importancia del archivo familiar, los amigos, la investigación colectiva, la memoria y el mostrar. Entonces era interesante cómo entre un hilo que iba de un concepto a una imagen era atravesado por otros hilos que iban entre imágenes y entre otros conceptos, entonces se generaba algo bien orgánico que daba mucho para conversar, daba mucho como para observar y transitar. La idea también era experimentar un poco en torno a procesos de mediación, actividades lúdicas que se pueden realizar con actividades en torno a la memoria. ¿Ya? Estoy un poco en esa búsqueda de manera personal de cómo llevar trabajos de la memoria a cursos más pequeños, por ejemplo, enseñanza básica. Entonces es todo un reto, cómo hablamos de memoria, de fotografía análoga, de archivo familiar con infancias. Entonces he estado igual bien interesado en este tipo de procedimiento y esto me ayudó bastante en aterrizar varias ideas y fue genial. Creo que lo pasamos súper bien quienes participamos. Y logramos un poco escapar de esta ficha que en un comienzo les entregué, que era como nombre, título, el lugar, fecha. Pero después traspasar a esto lúdico y darse cuenta de que al final viene otra vuelta, tiene otro sentido, y al final decirles también que la instancia lo más importante era encontrarnos, yo creo que le dio un vuelco bien interesante. Ahora, para quienes no me conocen, aquí hay hartas personas que me conocen igual, ¿por qué yo estoy hablando de archivos de memorias sensibles? ¿Por qué estoy hablando de memorias cotidianas? Y es porque desde el 2012 conformo una colectividad que se llama Caja de Cartón, quienes hemos pasado por diferentes etapas, desde trabajar puntualmente lo que es la fotografía, desde temas expositivos, autorales, publicaciones, residencias, trabajos en territorios, con colectividades, y todo esto devino en mucha experiencia en torno a la memoria y la fotografía, aludiendo a la dimensión de memoria en torno a la fotografía y al archivo, de este archivo que todas y todos tenemos en nuestras casas guardados. Y luego de una vuelta, esto es como un mega resumen, después de una vuelta bien larga llegamos a conformar el archivo Volver. Archivo Volver es una plataforma digital, es una página que busca levantar memorias cotidianas, memorias familiares y situarlas en territorios, en el territorio, en un mapa. Entonces, para quienes no conocen el proyecto, ahí está el QR, lo pueden escanear, da a la página. Este es un poco el mapa de lo que hemos recopilado. ¿Y por qué muestro esto? Un poco para que sepan de por qué también el archivo de Artes Visuales Bio Bio me vinculó de alguna forma con esta iniciativa, ¿ya? El archivo cotidiano. Yo creo que todos acá, de alguna forma, tenemos prácticas archivísticas. En varias formas, métodos, objetos, imágenes, lo que sea. Y eso es una práctica de selección, ¿ya? Es una práctica de qué es lo que va en el archivo y qué es lo que no va en el archivo, ¿ya? El archivo, si lo vemos de manera más académica, es súper riguroso, tiene muchas metodologías en torno a cómo conservar imágenes, los procedimientos para recopilar, para almacenar, etc. Pero aquí, en esta instancia taller, se buscó algo muy distinto. Se busca el archivo en torno a la experiencia emocional, por así decirlo. Lo que realmente hacemos cuando no estamos creando, lo que realmente hacemos cuando no estamos trabajando o produciendo de alguna forma. Y eso que está detrás es vital. O sea, sin aquello no hay obra, ¿ya? Entonces, luego de este taller de junio, ocurría la actividad con el archivo en conjunto, levantamos un llamado virtual para personas quienes se querían sumar a esta iniciativa y seguir sumando imágenes al archivo de memorias cotidianas de artistas visuales o prácticas en torno a las artes visuales. Y llegó
un número aproximado mayor de 40 imágenes, desde las cuales vemos fotografías familiares, muy cotidianas, muy desde el afecto, muy privadas por lo demás, en donde es interesante relacionar, o sea, no es interesante, es parte de nuestro proceso creativo, de dónde venimos, nuestra familia, nuestros hábitos, nuestras prácticas. El torpedo, permiso. También llegaron imágenes de actividades culturales del año 2011, por ejemplo, en Taller Monstruo y en otros espacios culturales. Hay hartas caras conocidas en esta, como lo mismo que estoy viendo yo acá, 10 años más. Entonces fue interesante también recibir estas imágenes de actividades, de hitos colectivos que muestran la cara B, muestran lo que ve la obra, por así decirlo, o lo que ve el proyecto que se está presentando. Y bueno, y las relaciones humanas alrededor de lo que ocurre en un contexto estudiantil, en torno a las artes, por ejemplo, todas las dinámicas sociales. Y ver este tipo de registro hizo que en mi mente aparecieran muchas preguntas. Puntualmente, ¿por qué archivamos? ¿Por qué tenemos la intención de archivar? No sé si alguien tiene alguna idea o alguien quiera decir algo. ¿Por qué alguien aquí presente archiva o guarda cosas? Para recordar. Sí, sí. Bueno, inicios de Taller Falucho en Talcahuano, el taller que antes era Falucho, ahora está en Balmaceda. Grupo Estudiante de Artes Plásticas del 91. Quizá algunas personas reconocen rostros. Veo risas. ¿Por qué archivamos? ¿Por qué recopilar estas imágenes? Creo que desde este tipo de iniciativas que son súper sensibles. Hoy esa reunión fue súper buena, convocada desde Mesa 8, nos juntaron a Zaguán, Taller Sismo, Singularity y Casa 96. Ahí nos conocimos, harto espacio independiente en ese entonces. Yo creo que esa reunión puntualmente generó un hito muy bonito. ¿Cuál es la perspectiva crítica en torno a esto? ¿Por qué archivamos? ¿Por qué recopilar y levantar fotografías, imágenes de esta índole, cotidianas? Porque igual se entiende el valor de lo que es el nexo humano, la amistad, el cariño entre nosotros. Ay. Mesa 8, proceso de trabajo. ¿Por qué levantar una perspectiva crítica desde nuestra cotidianeidad? Desde un relato quizás periférico en torno a lo que es generar obra. ¿Qué es el relato periférico? Quizás el relato no hegemónico que aparece quizás en los medios de comunicación, pero que de alguna forma nos compone. O sea, sabemos lo que está pasando en Estados Unidos, la Franja de Gaza, está acuático todo eso. Lo que pasa en Antofagasta, en Santiago, pero sabemos lo que pasa entre nuestros pares, productores, personas de las prácticas artísticas, sabemos lo que pasa en nuestro pasaje, en nuestra cuadra, en nuestra plaza. Entonces, igual, este tipo de instancias, creo que de imágenes, de registros que van quedando en el olvido es súper importante, claramente. Pero yo aquí levanto una especie de reflexión que quizás el archivar no es el archivar este tipo de elementos, de imágenes, no es el acto crítico en sí, sino que quizás es el acto de levantar estos relatos afectivos cotidianos, porque de alguna forma, creo yo, ponen en tensión justamente este relato hegemónico, como le decía antes. Coloca en tensión el real sentido de archivar y dejar de lado. Yo elijo esto y esto no. ¿Por qué esto no? O sea, esto es súper importante. Esto es lo que de alguna forma nos compone. Oh, falta el último diapo. Bueno. Sí. Esa de... no. Ahí está. Ya, perfecto. Ya. En este QR está el formulario
que invita a que sean parte de este archivo. Si bien fue un hito presencial, un hito, una convocatoria digital, este formulario, esta convocatoria va a continuar abierta, ¿cierto?, desde hoy día, para que continuemos la recopilación de este tipo de archivo y de esta memoria, ya que es súper importante y para continuar contribuyendo al Fondo 2 de Memorias Cotidianas de las Prácticas Culturales de las Artes Visuales. Y muy agradecido por la instancia y por la invitación. Chao. ¿Cómo están? ¿Mucho frío? ¿Todo bien? Súper. El Sebastián Rivas preguntaba por qué archivar y como hubieron risa, me imaginé que la respuesta puede haber sido para reír también, para llorar, como para emocionarnos mientras vemos la imagen y cómo la imagen nos ve a nosotros. Puede ser quizás también una respuesta. Lo que yo les voy a presentar a continuación es el contexto en el cual este año se mueve la curatoría del Archivo Arte Visual El Biobío. Mi nombre es Eduardo Cruces y lo que me ha tocado hacer todos estos años de alguna otra forma, y lo digo porque también en este ejercicio de armar y desarmarnos me ha tocado escribir un poco la narrativa de lo que se trata el archivo. Y siempre para mí ha sido un cuestionamiento cómo hacerlo, y no como una pregunta filosófica, sino como cómo partir un texto en el fondo. Y hoy día les voy a compartir fragmentos de cómo en estos años hemos ido armándolo en conjunto de manera colaborativa, solo que yo como escritor fantasma lo he intentado como pasar a publicación, entre ellos en el ensayo sobre artes visuales que se publicó en el CEDOC. Hay un texto, un ensayo sobre esta reflexión de por qué o cómo parte el archivo. Y yo siempre me gusta esta idea de decir que parte como un rumor. Siempre en la escena artística de Concepción, después de una inauguración o después de una actividad, siempre pensamos como que faltaba un lugar que recopilara todo lo que se había producido en términos de publicaciones, de catálogos. Y de hecho, la provincia de Concepción, en la región del Biobío, se ha caracterizado justamente por una construcción editorial súper potente, como que han habido varias publicaciones de las artes visuales o de interdisciplina en los últimos años. Entonces faltaba un lugar. Y esa pregunta se fue de alguna u otra forma repitiendo, siendo como una insistencia, y en el 2016, mediante una convocatoria que siempre hace el MINCAP cada cierto tiempo de pensar en conjunto cuáles son las políticas que queríamos hacer, la pregunta se institucionaliza un poco con este ejercicio como de cómo somos como corresponsables con el Estado de acercar el arte como tanto un derecho a las comunidades. Y eso quedó estipulado en la Política Nacional de las Artes de la Visualidad. De hecho, quedó como una especie de frase que dice: otro de los aspectos relevantes que emanó de los encuentros regionales fue la necesidad de atender del acopio, conservación, activación y la puesta a disposición del acceso público, la documentación y los archivos relativos al campo de las artes y la visualidad. También dentro de la tabla se dice que promover el uso de la infraestructura pública y privada en desuso a nivel territorial para el desarrollo de instancias de creación e investigación con énfasis en las prácticas contemporáneas, entre eso el archivo. Por lo tanto, como que esa narrativa de alguna u otra forma ha estado trabajando con el Estado hasta ahora, pero más allá de eso, hay también un contexto, digamos, sociopolítico en la cual el archivo se desarrolla, en particular en la región del Biobío. Y recientemente se publicó una columna en la cual ahí volví a actualizar esta narrativa de cómo presentar la idea del archivo.
Les voy a leer un poco y voy a hacer como un sampleo entre lo que escribí y cómo mostrar ciertos elementos que dan cuenta de eso. La imaginación puesta en los archivos de arte. Arte y vida ha sido siempre desde una relación en discusión para entender los bordes y tránsitos que dibujan ambas palabras. En el camino han surgido otras dimensiones que a veces generan puentes. Tal es el caso de considerar el contexto sociopolítico en el cual son creadas obras o proyectos culturales. Así, para entender el devenir del arte local en un escenario global, es relevante precisar que la región del Biobío atraviesa desde la década de los 80 un fuerte plan de desindustrialización, que a la par conlleva la aceleración de otros planes industriales, desmantelando no solo económicamente, sino culturalmente dinámicas sociales y sistemas de creencias heredadas para así reconvertirse en obras. Lo que se plantea acá es que, y de hecho por eso es muy simbólico que estemos en esta sala de la Galería de la Historia, en la cual estamos rodeados de elementos que fueron resultado de años de producción industrial en Lota. Por ejemplo, está la cerámica de Lota, también está Penco, que son parte de la colección. Entonces nos parecía muy simbólico igual que estuviéramos acá pensando esta idea de archivo este año, porque efectivamente pareciera que lo post, en este caso lo post-industrial, nunca es post. Siempre continúa. Cuando se cierra una industria, que esta es la experiencia que tuvimos en la región, siempre están listos ciertos planes de reconversión e industrialización que ya están ahí, atentos a ser como producidos de nuevo sin consentimiento de las comunidades. Tanto su apertura como cierre nunca son con consentimiento, y todo eso genera ciertas transformaciones que obviamente el arte de alguna u otra forma se ve influido por eso, o en la respuesta a esa transformación que se generan en el contexto. Entonces, siguiendo esa línea, a modo de respuesta a las transformaciones del arte, la región del Biobío tiene una historiografía en resonancia a la creación colaborativa, con su contexto, entre otras, como el uso de la editorialidad artística para solventar operaciones de circulación fuera del cubo blanco y más allá de los límites disciplinares. Como les contaba, la región del Biobío de alguna u otra forma se estaba produciendo desde los artistas, por esta idea de la falta de un cubo blanco, mecanismos de poder circular de una mejor forma a nivel local, pero también como nacional, las obras, y había harta producción editorial. También entre eso se destaca, por ejemplo, la Trienal, que se desarrolló en la región del Biobío, bueno, se desarrolló a nivel nacional, y hubieron en esa experiencia en la Trienal, me acuerdo, una publicación colectiva que se había hecho en ese momento. Y eso también es como parte, marca un poco el hito también de esta manera de operar que se estaba ocurriendo en la región. Y también, antes de eso, en Concepción y varias otras comunas, también está muy reconocido y documentado el muralismo como un formato asociativo y de alianza incluso diplomática, histórica, exhibida en el espacio público o en las cornisas de lo privado. Entonces, lo que yo planteo es que de alguna otra forma este archivo sería también la continuación de esa dinámica de operar colectiva que tuvo también el muralismo de cierta forma en la región. Los archivos artísticos serían una continuación de ambas formas de hacer, por artistas en diálogo con sus lugares y paisajes, quienes van recuperando el hilo roto del tejido colectivo y comunitario en resonancia al pulso social y político. Resulta que estas fuertes transformaciones del contexto no consensuadas con los habitantes del territorio también son una oportunidad para cuestionar el pasado e imaginar el futuro desde otras posibilidades. Porque aquí lo que se plantea es que efectivamente la desindustrialización, si bien es un plan no consensuado y que genera un gran trauma en las comunidades, en tanto quiebra el tejido social, lo que de alguna otra forma estos archivos, dinámicas colaborativas que hay acá, como mantienen ese hilo roto que ha intentado ser roto con el individualismo. Entonces estos ejercicios colaborativos, colectivos, serían como, tendrían este linaje, digamos, o esta línea anterior. En particular, la memoria construida de manera colaborativa como una buena práctica ha sido impulsada por los artistas locales y diáspora a través del Archivo Arte Visual del Biobío, donde al reverso de las lógicas de las industrias creativas y de contenidos, Archivo ABBB, desde un impulso desindustrializante, apela a la libertad artística, que se entiende como un motor cuestionador e incluso provocador de aquello que se instala, se disciplina y se controla como límite y fórmula para así desarmarle, armarle y volverla a configurar. Resulta que en esta idea de industrializar,
lo podemos ver que en el arte contemporáneo, sobre todo en Chile, yo me he percatado, está toda esta idea de las industrias creativas, las industrias culturales o las industrias de contenido. Por lo tanto, ese plan que obedece a una lógica específica, yo creo que constantemente nos haría a nosotros como artistas o como colectividad de artistas tratar de desarmar esa lógica que se intenta imponer, apelando a esta libertad artística que está en impulso con el contexto o con nuestro alrededor, con nuestra memoria en este caso, y con este impulso más desde la creatividad y de la imaginación. Aunque la creatividad igual es un concepto complejo, porque la creatividad siempre se utiliza ahora como hay que ser creativos, tenemos que ser creativos, tenemos que siempre tratar de solucionar las cosas de una manera creativa, pero que tiene una lógica más de rendimiento. Si bien aún queda mucho que hacer al respecto, lo que se propone es abrir los archivos y experimentar su modo de operar y socializarse, incluso de cómo estos se construyen con la misma comunidad. No se trataría de trabajar para la comunidad, sino con la comunidad. Dar acceso a la experimentación sobre qué recordamos, cómo lo documentamos y cuánto se olvida o borra en el proceso. Los beneficios son inmediatos. Para una región que pretende mostrarse culturalmente con un estándar internacional, desde las artes visuales es primordial mantener una plataforma pública donde reconocer referencias, antecedentes de lo creado, una cadena descentralizada de obras y conocimientos desde las prácticas artísticas contemporáneas, incluyendo la memoria cotidiana, sensible, en relación a la contingencia y la afectividad, permitiendo encontrarlas, leerlas y disfrutarlas. Resulta que este archivo no es un archivo institucional y de hecho las personas que en el fondo somos todos y todas los que estamos acá, nos venimos del campo de la archivística. Entonces hacemos uso del archivo como una plataforma para poder reunirnos y tratar estos temas en torno a la memoria, en torno al futuro, en torno al porvenir. Por lo tanto, sería ese grado de experimentalidad el que siempre tratamos de apuntar, aunque de alguna otra forma la maquinaria siempre intenta como ponernos ciertos frenos, ciertos límites. Yo creo que eso sería, ese juego es como el interesante, yo digo, en particular. Para extender esto en el tiempo, donde la precariedad laboral de los artistas es evidente, entonces lo primordial es construir espacios seguros donde compartir diferencias en un alero solidario y tolerante con la diversidad. También es esencial mantener la colaboración con el Estado, que promueva la aplicación de las buenas prácticas por parte de las instituciones culturales, para así garantizar un trato justo a los trabajadores, trabajadoras y el acceso al arte como un derecho por la comunidad, a través de alianzas y corresponsabilidad. En el proceso, como decían las compañeras, hemos producido ciertas publicaciones, entre esas está la ratificación regional del Decálogo de Buenas Prácticas Profesionales en las Artes Visuales, que fue en co-creación con el MINCAP. Y acá lo que hicimos fue ratificar lo que ya se había hecho en este proceso desde Santiago de Chile y que iba a través, se basaban en otras experiencias desde España. Y era generar un documento que diera cuenta de este decálogo en torno a las prácticas que son como las relaciones mínimas para poder generar una producción artística local. Entonces, como ven, si bien es un archivo, como que intentamos hacer muchas cosas a la vez, y este año nos centramos más en el tema del archivo en sí, porque nos interesaba generar una semana intensiva, y que lo pueden ver en que es el último documento que hemos creado, que tiene que ver ya con encuentros, archivos de arte y prácticas colaborativas, que son experiencias que se han generado tanto a nivel local, con conversatorios que vamos a tener en la mañana, y en las tardes van a haber charlas con investigadoras y artistas, académicas también, que reflexionan en torno a las prácticas de archivo a nivel local, también del centro-sur de Chile y a nivel internacional. De hecho, voy a terminar esta presentación con una cita a Ana Longoni, que acá está presente. Bienvenida, Ana. En definitiva, se trataría esto de empujar la imaginación puesta en los archivos de arte para así activarlos y movilizarnos en el presente, como nos comparte la investigadora argentina Ana Longoni a través de una política común de archivos impulsada por Red Conceptualismos del Sur y que se adhieren otros archivos internacionales. Cito: la imaginación archivística es un llamado a prestar atención a los movimientos del presente para encontrar respuestas situadas,
Para ello llamamos a activar tanto la imaginación histórica, que pueda volver sobre las prácticas de otros tiempos para convocar su potencia disruptiva sobre el presente y alentar su dimensión de porvenir, como la imaginación internacionalista que pueda poner en común conflictos y soluciones ensayadas en diferentes latitudes de manera descentrada de los ejes norte-sur o de centros-periferias. Así, con esta cita quisiera como enfatizar que el trabajo que hemos hecho todos estos años es un trabajo colaborativo. Sabemos que siempre hay ciertas dinámicas en las cuales estamos siempre en un aprendizaje. Esto partió en el 2021 con encuentros que se habían desarrollado en distintas comunas de la región del Biobío, donde ahí se tuvo acceso a la precarización que hay en todas esas comunas donde no hay, donde está fuera del radar de la socialización del arte. Y en todos estos años, toda esa recopilación de información, transmisión y también de emociones, derivó que este año decidiéramos hacerlo de esta manera, en este lugar. Va a quedar todo filmado para que después se suba a toda la plataforma. Por lo tanto, como dijo Vania y Seba en un principio, nosotros estamos de verdad súper abiertos a todo lo que ustedes propongan. Cada cierto tiempo hacíamos plenarios de cierre. Este año también lo vamos a hacer, porque la construcción tiene que ser colectiva. De otra forma no tiene sentido, sobre todo en un archivo que tiene este nombre, Archivo de Artes Visuales del Biobío. Sabemos que, como les dije, que nos cruzan a veces ciertos privilegios que a veces no vemos, o también a ciertas precariedades, pero yo creo que generando instancias como de diálogo y de intercambio, todo es posible. Así que ese es el fin de mi presentación. Quizá ahora Susana quiera como mediar si hay ciertas preguntas. Y bueno, la imagen que está acá, como cierre, es la imagen de una fotografía de un diario que hablaría de este proceso de desindustrialización que hasta hoy sigue, porque como les decía, la desindustrialización también amerita no solo cerrar industrias, sino abrir otras, como lo podemos ver en la contemporaneidad. Y esta fotografía es del diario El Sur, del jueves 29 de octubre de 1981. Modelo económico, viaje sin regreso. Gracias.